Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo taller de la editorial Sentir. Hoy tenemos el lujo y el honor, y a mí me hace especial ilusión, de contar con la compañía y presencia de Mónica Gonzalo, que vamos a presentar este precioso cuento de Entiende a Tristeza. Pero primero, para aquellas personas que todavía no nos conocéis, Editorial Sentir, comentaros brevemente que es un proyecto que surge hace ya unos años con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de muchas familias y profesionales para poder acercarnos un poquito más a la infancia, poder explicar desde su lenguaje, desde lo simbólico, desde lo interactivo y sobre todo desde el respeto y el afecto, pues diferentes temáticas de actualidad. Hasta ahora hemos publicado varias colecciones, como la colección Senticuentos, la colección Crecicuentos, de la cual Mónica también es autora de uno de los cuentos, la colección Neuricuentos, Neuraventuras y un largo etcétera. Pero bueno, ahí tenemos a la compañera Sara, que os va a poner en el chat el catálogo de este año de todas las publicaciones de Sentir, y para las personas que lo veáis a posteriori lo tenéis en la página web de la editorial Sentir, donde veis todas las publicaciones, tanto para peques, diferentes edades, temáticas, incluso para adultos, la colección Sentilibros. Hoy venimos a presentar dentro de la colección Plantanimals, que Plantanimals son unos seres un poco extraños, pero que son mitad plantas, mitad animales, y que cada uno representa diferentes emociones, agradables o desagradables, pero que sabemos que todos son muy necesarios, muy adaptativos, muy funcionales. Incluso la tristeza, que es verdad que vivimos en una sociedad donde cuesta un poquito el reconocer la importancia de la tristeza, y eso es lo que nos va a contar hoy Mónica. Así que la voy a presentar brevemente y le voy a pasar la palabra. Mónica Gonzalo es psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil, es miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, así como docente en el colegio. Es responsable de formación en el Centro Sanitario Psicólogos Pozuelo, es experta en psicoterapia emocional sistémica y directora del experto de Escuela de Verano en Psicólogos Pozuelo. También es especialista en acoso entre iguales, adicción a nuevas tecnologías y otras dificultades en la infancia, así como tutora de prácticas de alumnos de diferentes universidades, y también experta en duelo, y además responsable del área de cuentiterapia, que sabéis que son unos talleres que hacemos en coles, bibliotecas, librerías, hospitales, y que ahora estamos volviendo a la presencialidad, algo que nos hace muchísima ilusión, y lo hacemos con la colaboración de varios alumnos de grado y posgrado de psicología. Y bueno, pues todo esto también lo coordina Mónica. Así que pues empezamos con este taller de cómo entender y gestionar la tristeza y las emociones en la infancia. Te paso la palabra, Mónica. Genial. Bueno, Mercedes, muchas gracias por esta presentación. Bueno, antes de comenzar el taller, yo lo primero que quería aprovechar es la oportunidad, para dar las gracias. Dar las gracias a varias personas. Bueno, en primer lugar a la editorial Sentir, como comentaba Mercedes, no es el primer cuento en el que participo, también fui autora de Dani contra el miedo. Y también participé como coautora del manual de psicoterapia emocional sistémica. Entonces, bueno, a los primeros que quiero dar las gracias es a la editorial Sentir, pues por confiar, ¿no?, una vez más en mí para este proyecto que, bueno, según mi manera de verlo y como tú también comentabas, Mercedes, es muy necesario. Es muy necesario el hablar de las emociones en la infancia, pero más aún es necesario hablar de la tristeza, porque es verdad que se hace poco y se intenta tapar y es necesario, también quería dar las gracias a Andrés Pavón, que Andrés Pavón es el ilustrador de esta belleza de cuento. Ahora en la presentación vais a ir viendo algunas de sus ilustraciones. Y bueno, sobre todo quería darle las gracias por la enorme sensibilidad que ha tenido a la hora de plasmar un poco las ideas que yo tenía en la cabeza, que ha habido una conexión súper rápida y muy mágica, bueno, agradecer la manera que ha tenido de trabajar, que ha hecho muy sencillo, muy fácil lo difícil, y sobre todo esa manera que ha tenido de escucharme, ¿no?, y de entender lo que yo quería transmitir.
Para los que no conocéis, bueno, Andrés Pavón es un ilustrador maravilloso que está en Ecuador y os animamos también a que sigáis todo su trabajo. Y bueno, y por último lugar, pues quería darte las gracias a ti, Mercedes, por un lado, por todo tu trabajo que haces para seguir apoyando el buen trato en la infancia y el cuidado, que no haces otra cosa que meterte en proyectos para este fin. Y bueno, gracias también, pues como decía, ¿no? De parte tuya y de la editorial, pues por confiar en mí también en otro proyecto. Así que bueno, después de esta tanda de agradecimientos, bueno, pasamos a hablar un poco de lo que nos ha traído aquí esta tarde, que es, bueno, de hablar de este cuento que se entiende a tristeza y de cómo poder gestionar la tristeza en la infancia. Bueno, pues como comentábamos antes, ¿no? Para mí me parece muy importante el hablar de la tristeza en un cuento, sobre todo porque lo veo necesario. Sí que es verdad que parece que, bueno, que ahora está, ¿no? Cada vez como más de moda hablar de las emociones, pero creo que la tristeza en particular es la que peor fama tiene, ¿no? O la que más negativa nos parece. Sobre todo cuando hablamos también de cuando esta emoción la experimentan pues, los niños y las niñas. Pero también nos pasa desde el mundo adultos. Por ejemplo, ¿no? A través de las redes sociales parece que todos intentamos mostrar la mejor parte de nosotros mismos y bueno, parece que ocultamos, ¿no? De alguna manera, pues cuando pues experimentamos este tipo de emociones que no son tan agradables ni tan bonitas, ¿no? Y la tristeza creo que es la que más intentamos esconder. A mí también me llama la atención, por ejemplo, durante la pandemia por COVID, que, bueno, había varios eslóganes, ¿no? Como era, pues todo va a salir bien, o juntos venceremos, ¿no? Era otro gran eslogan que se utilizó en esta campaña. Que, bueno, que está claro que el objetivo que tenían estos eslóganes y mantener un poco el ánimo alto, pero sí que es verdad que estos mensajes lo que escondían al final es no dar valor, ¿no? A gente que sí que lo pasó mal, porque no todo salió bien, hubo muchas pérdidas, mucha gente que sufrió y bueno, y creo que se invisibilizó mucho en parte pues el dolor, ¿no? El dolor, la tristeza y que creo que a esas personas que lo pasaron mal pues les costó bastante, ¿no? Por este motivo. Y creo que esto pasa especialmente con los niños. Bueno, como padres y madres, que seguro que nos estáis escuchando desde vuestras casas, bueno, pues nos cuesta ver llorar, ¿no? A los niños pequeños, nos cuesta verles sufrir, porque, bueno, lo que queremos es que siempre estén felices y que estén bien. Y es algo que nos pasa en general con los niños, ¿no? Como que pretendemos que siempre estén contentos, tienen como esa presión añadida. Otra de las dificultades que además tienen los niños, pues cuando nos referimos a la tristeza, es la dificultad de entender qué les está pasando. Es una emoción compleja, ¿no? Y les cuesta entender, pues, por qué están sintiendo, pues esta emoción, ¿no? Que en ocasiones es tan difícil. Entonces, bueno, yo creo que a nivel sociedad sí que era necesario el acercar a los niños, a los padres, pues este instrumento para que de alguna manera poder hablar, ¿no? Poder hablar sobre esta emoción que, como comentaba Mercedes antes, es tan necesaria como cualquier otra. Bueno, ¿y quién es tristeza? Bueno, en esta ilustración que creo que estáis viendo, bueno, aparece el monstruo de la tristeza. A lo largo del cuento de Entiende la tristeza, vamos a ir acompañando a Alonso, que es este niño que aparece en la historia, que, bueno, que está basado en mi sobrino, que tiene 4 años, que además ha sido el coautor de este cuento, que me ha ido también asesorando cómo representar y cómo a él le llegaban las emociones y cómo las entendía él para poder ayudar así a otros niños. Bueno, pues vamos a ir acompañando a Alonso a conocer y a descubrir
quién es tristeza. Inicialmente Andrés la ha representado de esta manera, ¿no? Como este monstruo así pesado, muy decaído, que incluso nos da miedo. Si veis además en la ilustración, Alonso está huyendo, ¿no? de este monstruo. Y bueno, y es un poco lo que experimentan los niños, ¿no? Cuando sienten la tristeza y no saben en qué consiste la tristeza. Pues sienten que huyen de esta emoción, sienten a veces una mezcla de emociones diferentes, sienten que están enfadados. Muchas veces la tristeza, que también lo vemos en el cuento, se esconde muchas veces detrás del enfado, porque parece que bueno, el enfado está más permitido socialmente, permitimos mucho más la expresión del enfado que de la tristeza, pero muchas veces lo que hay debajo, ¿no?, de ese enfado es una tristeza profunda. Y entonces, bueno, de esta manera nos presentan en el cuento a este monstruo de tristeza que inicialmente, bueno, no nos cae del todo bien. Entonces vamos a ir acompañando a Alonso en este conocer a tristeza y va a dejar de pasar, ¿no?, de ese monstruo que nos da miedo, que nos asusta, que hace que huyamos de él, a transformarlo en, bueno, pues en alguien que viene a enseñarnos algo, porque siempre que la tristeza aparece es evolutiva, es adaptativa y viene pues para que aprendamos algo sobre algún tipo de experiencia que estamos viviendo o que están viviendo los niños en este caso. Y en este acompañamiento que hacemos a lo largo del cuento de Alonso, ya se nos presenta tristeza tal y como es, ¿no?, que es este personaje de los Plant Animals, que bueno, veis el personaje, ¿no?, como Andrés ha reflejado esa sensibilidad enorme que tiene, cómo es un personaje pues mucho más cercano, mucho más entrañable, y bueno, como decíamos antes, ¿no?, esta tristeza aparece para enseñarnos algo. Es una emoción básica, como todas las demás, y tiene una función evolutiva. Se suele englobar como dentro de las emociones negativas, pero es algo erróneo esta categoría, porque no hay emociones ni positivas ni negativas. Todas son emociones, todas son necesarias y todos experimentamos todas las emociones. Y la tristeza sí que tiene esta fama, pero bueno, no es así. La función que tiene esta emoción, como es la tristeza, es la de hacernos reflexionar. A lo largo del cuento vamos a ver cómo aparece tristeza para enseñarle pues determinadas cosas a Alonso. Y es necesaria para ello. Experimentamos tristeza pues cada vez que perdemos algo. Esta pérdida puede ser o bien personal, que puede ser el ejemplo que más claro se nos venga a la mente, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de un familiar. Puede ser también una pérdida emocional, pues que un amiguito, por ejemplo, se haya cambiado de colegio o se haya mudado de ciudad. O puede ser incluso material, un cambio de casa, por ejemplo, también puede suponer un pequeño duelo para los niños. O repetir curso, por ejemplo, que puede ser una pérdida a nivel emocional. Pues siempre que experimentamos algún tipo de situaciones que nos hace conectar con una pérdida, que puede ser de todos estos tipos, aparece tristeza para que aprendamos algo sobre estas situaciones. Y al igual que el resto de las emociones, es totalmente subjetiva. ¿Qué significa esto? Pues que sea subjetiva significa que cada persona lo va a experimentar de una manera diferente. Puede ser que haya patrones parecidos, pero la experiencia de sentirnos triste, cada persona lo va a vivenciar de una manera, y esto se ve mucho en los niños. Hay niños que a lo mejor necesitan estar solos, hay niños que a lo mejor necesitan entretenerse con otras cosas, hay niños que a lo mejor se quedan sin energía, apáticos. Bueno, pues son diferentes maneras que tienen los niños de experimentar y de sentir la tristeza, y todas son válidas y todas son válidas y reflejan, ¿no?, un poco esta emoción tan complicada de entender para ellos. Como decíamos antes, ¿cómo sienten
los niños la tristeza? Pueden sentirse de muchas maneras diferentes. Pueden sentirse cansados. Pueden, por ejemplo, en el cuento, Andrés lo ha representado como esa dificultad que muchas veces tienen los niños para ir al cole, ¿no? Como esa tristeza es pesada y en el caso del cuento Alonso la lleva en su mochila y le cuesta sacar fuerzas a Alonso para ir a clase, para ir al cole. Pueden presentar pérdida de apetito o tener dificultades para dormir o hacerlo en exceso. Niños que les cuesta levantarse de la cama, por ejemplo. No tener energía ni motivación para realizar tareas cotidianas o no disfrutar de actividades que anteriormente le gustaban. Esto suele ser como lo más destacado cuando aparece la tristeza en la infancia, ¿no? Que determinadas actividades que antes les encantaban a los niños ya no le apetece hacerlo. No saben muy bien identificar el por qué ya no les apetece, pero como que pierde el sentido para ellos. Y también pueden mostrarse más callados que de costumbre, enlentecidos o en cambio mostrarse enfadados, que es un poco lo que comentábamos antes. Como la tristeza en ocasiones se esconde debajo del enfado, porque se permite de alguna manera más. Entonces, todas estas son maneras que tienen los niños de expresar la tristeza, pero hay muchísimas más, por lo que comentábamos, ¿no? Que todas las emociones se experimentan de una manera subjetiva y cada niño la va a experimentar a su manera. Entonces, lo que tenemos que estar un poco atentos es sobre todo si el niño o la niña ha vivido algún tipo de situación, de algún tipo de pérdida, algún tipo de circunstancia negativa. Tenemos que estar un poco atentos a la reacción del niño ante estos acontecimientos. Pero como veis, bueno, la cantidad de reflejos o de representaciones de la tristeza en la infancia pues, es numeroso. ¿Cómo podemos ayudar a los peques a gestionar esta tristeza? Una de las cosas que queríamos destacar en Entiende la Tristeza es la importancia del adulto como esa guía para mostrar a los niños las emociones. A mí hay una metáfora cuando hablamos de la tristeza que me gusta mucho y es el que nos imaginemos la tristeza como si fuera un túnel. Es un túnel que tenemos que atravesar, que está oscuro, que estamos solos normalmente, pero que al otro lado del túnel hay un bosque enorme que nos está esperando. Pero es necesario que andemos todo ese recorrido del túnel y el túnel está oscuro, el túnel nos da miedo, en el túnel no se ve bien, habrá dificultades, habrá piedras, nos tropezaremos, nos caeremos. Cuesta mucho salir de este túnel, pero que una vez recorrido este túnel llegaremos al bosque que comentábamos antes. Entonces, esto nos habla un poco del proceso que conlleva la tristeza. La tristeza, por un lado, viene a enseñarnos algo, pero es un proceso y requiere un tiempo. Pero se llega al final de ese túnel en el cual nos llevaremos a algún tipo de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer desde el mundo adulto un poco para ayudar a los niños y a las niñas a conectar y a gestionar la tristeza? Bueno, uno de los puntos que nos parece más importantes como psicólogos infantojuveniles es el fomentar la expresión emocional familiar. ¿Qué significa esto? Que en casa, de alguna manera, se genere como ese hábito ese hábito sano de hablar de las emociones. No solo de que los niños nos cuenten, sino más de compartir. Uno de los momentos, por ejemplo, ¿no? que se puede utilizar pues para esta expresión emocional familiar puede ser durante las cenas, que es el momento en el cual pues se encuentra toda la familia alrededor de la mesa y puede ser un buen momento o una buena ocasión o una buena oportunidad pues para que cada uno pues comente un poco pues cómo se siente, cómo le ha ido el día, sin presionar directamente a los niños a que nos cuenten cómo están. También, por ejemplo, el momento de antes de dormir puede ser un buen momento pues, para acercarnos a nuestro hijo o a nuestra hija y hablar un poco de cómo le ha ido el día.
justo este momento de antes de dormir, bueno, es cuando tenemos todas las defensas un poco más bajas y es más fácil que los niños pues comuniquen algo sobre cómo se sienten. Respetar sus emociones y necesidades. Este punto es muy importante porque muchas veces también desde el mundo adulto, desde el mundo de los papis, nos vemos un poco sobrepasados ante la tristeza de nuestros hijos, por lo que comentábamos antes, porque es una emoción fea, por así decirlo. Nos gusta ver a nuestros hijos alegres, contentos, pero ver a nuestros hijos llorar o estar tristes o sufrir nos cuesta. Entonces, pues muchas veces pues cometemos errores, como por ejemplo infravalorar el sufrimiento de estos niños o estas niñas. Nos cuentan a lo mejor alguna anécdota de algo que ha pasado en el cole y le quitamos importancia, ¿no? De, bueno, pues son cosas de niños, pero bueno, desde las zapatillas de nuestros hijos es algo muy importante y muy trascendental. Entonces, es muy importante el no quitarle importancia ni relevancia a lo que nos están contando, ni a cómo ellos se pueden estar sintiendo. También cuando hablamos de respetar las necesidades, es un poco lo que comentábamos antes. A lo mejor hay niños que necesitan hablar y necesitan contar lo que ha pasado, pero a lo mejor hay otros niños que lo que necesitan es estar solos y es estar tranquilos. Pues también tenemos que respetar ese silencio o esa necesidad de soledad y no agobiarles, ¿no? Muchas veces que tenemos tantas ganas de ayudar que nos sobrepasamos en este aspecto y a lo mejor lo que necesitan es simplemente notar como nuestra presencia o que ellos sepan que estamos ahí, pero respetando un poco lo que necesite cada uno de ellos. Bueno, presentarles esa tristeza. ¿A qué me refiero con esto? Como decía antes, la tristeza es una emoción muy difícil de entender desde el mundo infantil, desde el mundo de los niños, porque es muy compleja y porque, como hemos visto, se experimenta de multitud de maneras. Es muy difícil saber que lo que estamos es tristes. Ellos sienten, como Alonso en el cuento, se siente raro, no sabe qué le pasa, no tiene energía, pero no sabe por qué. Entonces ahí el papel del adulto es muy importante, porque el adulto le va a poder ayudar en este camino de conocer a tristeza. Le va a poder explicar en qué consiste la tristeza, para qué sirve la tristeza, que tiene una función y sobre todo que tiene una duración corta, ¿no? O sea, que no va a ser infinita. Entonces, los papis, bueno, y cuando digo papis hablo de adultos en general. De hecho, en la ilustración que tenéis ahí en la diapositiva, aparece la abuela de Alonso y es la abuela de Alonso la que le presenta a Tristeza, que si veis está acompañado también del Plantanimal Amor. Entonces, nos referimos al mundo adulto. Hemos querido representar tanto Andrés como yo la figura también de los abuelos, porque bueno, a los dos nos han criado nuestros abuelos y nos parecía también importante la figura del abuelo como esa figura de sabiduría y como de chamanes de tribu, ¿no? Por así decirlo, que tienen mucha experiencia y muchas cosas que enseñarnos. Entonces, desde el mundo infantil necesitan como esta enseñanza por parte del adulto de qué significa la tristeza. Entonces, es hablarles sobre la tristeza y también explicarles, ¿no? en qué consiste y que no va a ser algo eterno para siempre. Conviértete en un modelo para tus hijos o hijas. Esta parte es muy importante. Como comentábamos antes, vamos a intentar favorecer una expresión emocional familiar. Eso significa que los adultos también van a expresar cómo se sienten o qué les ha pasado durante el día o qué emociones están experimentando en ese momento. Si ven a papá o a mamá poner un ejemplo de algo que les ha puesto triste, por ejemplo, pues hoy he discutido con un compañero de trabajo y me he puesto triste. O ante una pérdida de un familiar, por ejemplo, que esta es una duda también que nos traen muchos padres a consulta. ¿Es recomendable que mis hijos me vean llorar por el fallecimiento de un familiar?
Bueno, pues cuando los niños ven llorar a papá o a mamá o ven que papá y mamá se permite el hecho de decir estoy triste, de alguna manera les estamos dando permiso a ellos a cuando ellos se sientan tristes poder comunicarlo, porque papá y mamá, a quien tienen en tan alta estima y en ese podio, lo han hecho. Entonces, de alguna manera les facilitamos mucho el camino a la hora de la expresión emocional. Entonces, siempre es recomendable pues, que nos vean de una manera controlada, pero que nos vean pues, mostrar nuestras emociones. También tenemos que intentar hacer un esfuerzo para comunicarnos en su idioma. ¿Qué significa esto? Si intentamos dar explicaciones muy científicas o muy desde la razón, por ejemplo, de qué significa la tristeza, ¿no? Si le damos una explicación como la que hemos podido dar antes de la tristeza es una emoción básica adaptativa, los niños no nos van a entender. Entonces tenemos que intentar hablar desde su propio lenguaje, como puede ser a través de los juegos, como puede ser a través del dibujo, como puede ser a través de cuentos, como este maravilloso instrumento, ¿no? Del que estamos hablando hoy. Quizás a través de la palabra ellos no son capaces de expresar cómo se sienten, pero si nos acercamos al mundo simbólico del niño, como puede ser a través de los dibujos, a través de historias que ellos mismos puedan crear, nos están contando y transmitiendo de alguna manera cómo están. Entonces, es muy importante esta parte también de que nos agachemos al mundo infantil, nos tiremos al suelo y juguemos, intentemos entenderlo desde ahí, desde su nivel. Y ahí aparece, ¿no? El abrázale siempre que lo necesite. Siempre que lo necesite, conectando con las necesidades que hablábamos antes que tenga el niño o la niña. ¿Qué significa esto? Habrá niños que necesiten los abrazos y habrá niños que no lo necesiten. Pero la cosa es que de alguna manera nos encuentren siempre disponibles emocionalmente, que ante cualquier dificultad que puedan estar experimentando, los niños pues sepan que van a tener a papá y a mamá ahí disponibles pues para hablar o para recibir un abrazo si es lo que les calma. O, por ejemplo, haya niños que les gusta pues el tema de las cosquillas, ¿no? Bueno, al final todo lo que es contacto físico es un calmante natural y, bueno, no hay nada que tranquilice y que calme más, ¿no? que un abrazo de papá o mamá. Entonces, bueno, si lo necesitan, que sepan que estamos disponibles. Muy importante el tema de que sepan que estamos disponibles. También en el mundo actual en el que nos movemos, ¿no? Con trabajos tan estresantes, con tantas horas conectados a los teléfonos y enganchados como estamos todos, pues bueno, que el tiempo que pasemos con nuestros hijos sea en esta medida o de esta manera de calidad, sobre todo en esa disponibilidad, que nos vean que estamos conectados con ellos y que estamos disfrutando del tiempo que estamos pasando con ellos. Y sobre todo, bueno, pues el escuchar con esas orejas bien abiertas a nuestro hijo, a nuestra hija. Escuchar sin juzgar, lo que decíamos antes, que seamos capaces de bajarnos al nivel del niño o la niña, intentar comprender lo que significa para ellos pues, pequeños conflictos, por ejemplo, que se pueden dar en el colegio. O lo que puede ser pues, cualquier dificultad que puedan estar experimentando en su vida cotidiana, que a lo mejor desde el mundo adulto no le damos tanta importancia, pero que desde el mundo infantil sí que lo tienen. Mostrarnos cercanos, disponibles y tranquilos. También es muy importante el que nos noten tranquilos. Como decíamos antes, no nos gusta el ver a nuestros hijos tristes, no nos gusta ver a nuestros hijos llorar, no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Pero lo que ellos esperan de nosotros, de alguna manera, es encontrar como ese lugar en el cual estar seguros si expresan este tipo de emociones. Si nosotros nos ponemos muy nerviosos o nos notan la angustia cuando, por ejemplo, están llorando o están tristes, el mensaje que les llega de alguna manera es no transmitir o no comunicar estas emociones. Lo que necesitan de nuestro lado, del mundo adulto, es expresar pues esa tranquilidad, esa seguridad y esa
esa comprensión de lo que están sintiendo y que lo que están sintiendo pues también lo sentimos nosotros y que es algo normal y natural, de lo que no hay que avergonzarse. Antes hablábamos un poco de cómo la tristeza está un poco castigada a nivel sociedad. Esto está cambiando, ¿no? Pero sí que, bueno, esta idea, hay muchos niños y niñas que nos vienen a consulta, nos hablan de esto, ¿no? De que el mostrar determinadas emociones, como puede ser la tristeza, es mostrar debilidad. Y tenemos que darle la vuelta a esta idea que está como muy generalizada entre niños y adolescentes. El mostrar emoción, el mostrar tristeza, el mostrar sentimientos, el mostrar preocupación por el otro, no puede ser considerado una debilidad, al contrario, tiene que ser considerado, yo lo veo así, como un superpoder, que es el superpoder de atrevernos a mostrarnos tal y como somos, o el superpoder de ayudar al que lo está pasando mal, o el superpoder de fomentar en esta infancia pues un buen trato y una atención a los que sufren y a los que lo pasan mal. Esa también es una manera que tenemos nosotros como adultos de potenciar pues estas redes de cuidado, que también los niños, entre los amigos, se cuiden en ese aspecto, ¿no? Que tengan ahí un apoyo también, ya no solo del mundo adulto, sino también del mundo infantil, a la hora pues, de poder expresar tristeza y que no esté penalizado socialmente, que no se rían pues, del que llora en clase, por ejemplo, sino al contrario, ¿no? Que se acerquen, que lo entiendan y que le pongan pues, ese brazo en el hombro, que es lo que está necesitando. Entonces, bueno, todo esto lo podemos hacer de millones de formas, pero sobre todo también es el perder el miedo a hablar de las emociones. Cuando hablamos de hablar de tristeza, también hablamos de ponerle nombre a las cosas. Si ha muerto un familiar, como ha podido morir, por ejemplo, un abuelo o otro familiar cercano, hay que ponerle nombre, ha muerto. Porque si no, hay determinados temas que se acaban convirtiendo en tabú. Entonces, bueno, tenemos que ir explicándoles pues, la realidad de lo que pasa, por supuesto, siempre adaptado a la edad del niño o la niña, pero sin mentirles y sin engañarles, porque si no pueden sentirse bastante frustrados y justo lo que necesitan es tener una explicación de por qué están sintiendo lo que están sintiendo y sobre todo una validación de está bien que estés triste y es normal que estés triste y ahora necesitas estar triste. Y un poco que tengan a ese adulto siempre disponible para bueno, pues para lo que necesiten, que se lo puedan dar, como esa figura de seguridad, cercanía y tranquilidad. Y he querido destacar, bueno, esta frase que me gusta mucho, que es como, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Y es la idea de la tristeza, es la idea del duelo, es la idea de estas emociones que nos cuestan en ocasiones y me gusta esa manera también de transmitírselo a los niños y a las niñas, que cuesta atravesar el túnel del que hablábamos antes, que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, pero que es un proceso y que va a pasar y que esa tristeza nos va a enseñar algún tipo de aprendizaje o de nosotros mismos o de situaciones que hemos vivido o de las relaciones con esas pérdidas que hemos tenido, ya sean pues fallecimientos o, por ejemplo, un amiguito que se cambia de colegio. Algo vamos a integrar y algo vamos a aprender de esa experiencia y es necesario que los niños, a través de nuestro acompañamiento, a través de nuestro apoyo, a través de nuestro amor incondicional, se sientan acompañados en este aspecto a dejarse conectar por estas emociones y sobre todo por la tristeza. En la imagen que veis, me gusta mucho cómo lo representó Andrés, es como esa tristeza acompañando a Alonso, ¿no? Como esa amiga en la cual puede apoyarse Alonso cuando le pasen cosas negativas o cosas malas. Esa es la idea, el transformar la idea que tenemos inicial de la tristeza como ese monstruo que nos daba miedo, del cual intentamos huir, intentamos
no mirar a la cara, el cual intentamos esconder debajo de otras emociones, el transformarla en esa amiga que nos va a acompañar, esa amiga que viene con esa idea de ayudar y con esa idea de enseñarnos algo, o sea, como esa amiga maestra, de alguna manera, que algo nos va a enseñar en la vida. Y bueno, os quería dar las gracias a todos los que nos estáis viendo, bueno, pues sobre todo por vuestro interés y por las ganas que tenéis como padres, madres, adultos en querer ayudar a los niños, a las niñas, a la infancia en general en el bienestar emocional. Bueno, porque es un movimiento que está habiendo, ¿no? Ahora de atención a la enfermedad mental, y todos los adultos tenemos como un papel fundamental y protagonista en este cambio y en este fomento del buen trato a los demás y en este fomento del cuidado de la salud mental. Y tenemos un papel muy bonito en acompañar a los niños y las niñas en este camino, Así que nada, daros las gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tantas ideas, por tanta claridad y sensibilidad en tus mensajes, que estoy segura que llegan y que van a seguir llegando, porque además esta grabación la vamos a editar y la vamos a subir a YouTube para que pueda estar disponible para todas las personas que crean que les puede ser útil. Nos quedamos con muchos mensajes importantes que nos has transmitido, desde el disfrutar, el conectar, el escuchar, el permitir, el poder estar, ¿no? Y la importancia de este tiempo de calidad. Hay algunas personas que están en el chat que tienen algunos comentarios y dudas que lo voy a leer a continuación. Irene comenta que es bueno transmitir mediante palabras, decir que estás cansado, triste, con papá o mamá, con su tía. Muchas gracias desde Málaga. Ana Patti, nuestra querida Ana Patti, comenta, es Hola, verdad que Ana Patti. le mandamos de aquí muchos besos. Sí. Es verdad que nos cuesta ver tristes a nuestros hijos o quizá prolongamos la nuestra. Gracias, Mónica y Mercedes, por crear cuentos que ayuden, sanen y acompañen a nuestros hijos. Y también dice, es verdad que nos cuesta ver... lo mismo, vale. Y Rose comenta, nos va a dar tiempo a resolver esta duda. Rose dice, tengo un nieto que se molesta mucho, que le pregunta qué pasa, pero no se expresa. Ya lo hemos llevado a conocer mis emociones, si le ha ayudado un poco. Bueno, no sé si quieres hacer algún pequeño tip o recomendación para el nieto de Rose. Sí, bueno, esto es algo que también nos encontramos mucho en consulta, ¿no? Niños que los padres están preocupados porque a lo mejor pues les ven tristes, por ejemplo, y sin embargo que cuando les preguntan, pues se cierran, ¿no? Incluso se enfadan, como hablábamos antes. Tiene que ver también mucho con nuestra preocupación, también desde el mundo adulto, ¿no? Queremos ayudar tanto a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Como en el caso de Rosy, que quizás hay veces como que presionamos de más, ¿no? Que también es ese respeto del que hablábamos antes. Quizás al nieto de Rosy le cueste expresar las emociones o le cueste expresar cómo se siente mediante la palabra. Yo, como os decía en la presentación, creo que tenemos que fomentar mucho la creatividad a la hora de hablar de las emociones. También, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una manera de hablar de estas emociones así un poquito más negativas, podemos hacer, por ejemplo, el bote de las emociones. Entonces, que a lo largo de la semana, todos los miembros de la familia, de manera anónima, escriban cuando se han sentido tristes, por ejemplo, o cuando se han sentido enfadados, o cuando se han sentido pues, de determinada manera que queramos saber cómo están, ¿no? O cansados, ¿no? Que comentabais antes. Y que eso lo vayan escribiendo en papelitos y lo vayamos metiendo en el bote y buscar un momento al final de la semana pues para sacar todos esos papeles, en los cuales también tienen que intervenir los adultos y escribir los adultos, y leer todos esos papeles de manera anónima y hablarlos entre todos. De esa manera puede ser una forma en la cual el niño no se sienta señalado de me están preguntando a mí, me están presionando a mí, sino que hablamos de las emociones de todos sin saber de quién son y todos se pueden sentir identificados. Y sobre todo es también intentar
meternos mucho o sea, sumergirnos en el mundo de nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Conocer su mundo, pues desde con quién se relaciona, quiénes son sus amigos, qué le gusta hacer, bueno, pues para entenderles un poquito más y también dejándoles como esa puerta abierta, yo creo, ¿no? En el caso de Rosy, transmitirles un poco pues esa disponibilidad de la que hablábamos antes, de si en algún momento quieres comentarme algo que te está haciendo sentir mal o que te preocupa, yo voy a estar aquí siempre para ti. Y que también dejarle al niño o la niña también como esa libertad o ese lugar de encuentro con el adulto cuando él esté realmente preparado. No todos los niños tienen el mismo desarrollo a nivel emocional. Esto es igual que pues, la adquisición, por ejemplo, de las matemáticas, ¿no? Hay a niños que les cuesta más que a otros. Y con las emociones pasa igual. Hay a niños que son capaces de transmitirlo muy fácilmente desde muy pequeñitos y hay a otros que les genera grandes dificultades. Entonces es un poco también respetar, ¿no? Como ese desarrollo y esa evolución emocional de cada niño y cada niña. Y sobre todo, pues yo diría eso, a través también de juegos, en la cual también el adulto comparta y le transmitamos pues esa idea, ¿no? De que la casa, el hogar, la familia es ese lugar seguro en el cual poder hablar de las emociones y que se permita hablar de las emociones y que todos comentan sobre sus emociones. O sea, darle esa seguridad y esa libertad. Muchísimas gracias, Mónica. Tenemos algunos comentarios más en el chat, lo que pasa es que estamos fuera de tiempo, así que nos vamos a ir despidiendo. Como decía Mónica, ella también es autora de este cuento, de Dani contra el miedo, que ahora que estamos cerca de Halloween es maravilloso para poder gestionar, entender y acompañar también a los más peques. Es de la colección Crecicuentos de Raúl Grabao, que es el ilustrador. Y bueno, pues aquí lo que queremos también es que el lector también sea prota de este cuento y de este prota, que aquí tenemos a Dani de prota y que tiene desplegables, tiene un emoji sobre al final, tiene un apartado de recomendaciones también para adultos y un juego y un montón de sorpresas, pero bueno, no quería dejar de enseñar esta maravilla también de cuento de Mónica. Y en el de tristeza también aprovecho, con el permiso de Mónica, a comentaros que también aquí tiene unas preguntas reflexivas de tú cómo te llamas, a ti qué te divierte, donde lo que quiere Alonso es que el lector también sea prota, que le vaya acompañando en esta aventura de conocer y poder reencontrarse con tristeza, con todos los miembros de la familia y con estas maravillosas ilustraciones, como decía Mónica, de Andrés. Y bueno, aquí tenemos el escarabajo, que también tiene un sentido, que es un objeto transicional que hay que buscar por cada una de las páginas. Hay una serie de recomendaciones que la autora ha ido escribiendo para los adultos, para que sepamos bien cómo acompañar en estas situaciones. Y luego aquí tenemos unas instrucciones de un juego súper divertido, que es parecido al juego de la oca. Los que estáis en España seguro que lo conocéis, que si lo unís con el cuento de alegría y con los siguientes Plant Animals que van a ir saliendo, hacemos un juego súper divertido donde se van experimentando, expresando, manifestando diferentes experiencias relacionadas en este caso con la tristeza. Así que os animamos a que podáis jugar y compartir junto con Alonso y con Tristeza este bonito cuento de la colección Plant Animals. Bueno, y también poco más. Comentar eso, ¿no? Que entiende a tristeza es el cuento específico de la emoción tristeza, pero que hay la emocipedia infantil donde se presentan a todas estas emociones, a todos estos personajes y que, bueno, no sé si os habéis fijado, ¿no? Pero cada emoción está formado, pues como bien dice la palabra, por una planta y por un animal. En el caso de tristeza es mezcla de sauce llorón, por eso cuando llora se le caen las hojitas, y de mamut, por eso tiene esa apariencia también como tan entrañable. Entonces, bueno, que también os invito a que profundicéis en el mundo de Plant Animals, que ya salió el primero de Rafa Guerrero, que es Conoce Alegría, que también esconde mucho la alegría en muchas ocasiones y bueno, que también os invitamos a que echéis un vistazo y a los siguientes ejemplares de Plant Animals que van a ir pues abordando el enfado,
el miedo, el amor y las diferentes emociones. Es un complemento. Sí que deciros que en el cuento de Plant Animals tenéis a los Plant Animals en pequeños origamis que os los podéis, están troquelados, entonces la idea es ponerlo en los deditos, estos Plant Animals, para poder hacer diferentes juegos de actividades que van explicando también en este apartado, en el cuento de Plant Animals. Pero bueno, la compañera Sala de Comunicación ya os ha puesto ahí el catálogo para que veáis todas las colecciones y cuentos y títulos súper bonitos que tenemos desde Sentir, con la finalidad, como decía Mónica, de fomentar el buen trato hacia la infancia. Nos vamos a ir despidiendo. No sé, Mónica, si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Nada más, solo agradecer a todos los que nos están escuchando y también a los que van a ver el vídeo a posteriori, pues bueno, como decía, ¿no? El interés y la preocupación por el bienestar emocional en la infancia. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un verdadero placer. Gracias también a Andrés por hacer este sueño posible con sus ilustraciones mágicas, como decía Mónica. Tenemos previsto la presentación del próximo Sentilibro de Tomar el Control, que lo tengo, aquí está, Confianza, Resiliencia y Autoeficacia, del conocido autor Javier Urra, que también es autor de otros cuentos y libros de Sentir. Tenéis la información en la página web, que será dentro de 15 días, la presentación en formato taller. Y nada, que ha sido un placer, que os sigáis cuidando mucho y que nos vemos muy pronto. Gracias.